Sí. Vale. Entonces, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Vanessa de Verich Woodside. Soy una profesora de la Universidad de Washington en Tacoma y tengo el placer de presentarles a la doctora Judy López Peñalosa, profesora y directora fundadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Ha tenido una práctica privada de psicoterapia por más de 25 años y es autora de varios artículos y capítulos de libros. Sus líneas de investigación son resiliencia familiar, duelo, eventos traumáticos, procesos adaptativos de las familias y la dinámica familiar de familias migrantes. Y hoy su ponencia va a abordar temas del duelo y la migración. Y primero quiero, bueno, además de agradecerle a la invitada, ¿no? Quisiera decir gracias a Betsabe López Peñalosa y el Centro de Autoacceso Mediateca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Campus Morelia, y también la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad de Washington en Tacoma por su apoyo con esta visita virtual. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y pues le doy la palabra entonces a Judith López Peñalosa. Ok, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, es un verdadero placer poder platicar con ustedes el día de hoy acerca de un tema que generalmente no se contempla desde este ángulo. Cuando nosotros oímos hablar de migración o cuando se trata el tema a nivel que sea teórico en las universidades, en la política pública, justamente se habla de migración en la mayoría de las veces como un tema que tiene que ver con economía, con geopolítica, con prácticas institucionales, con demografía, con otras situaciones que no abarcan necesariamente el aspecto tan personal que es el duelo. Entonces, muchas veces ha sucedido, cuando hablo de esto, que la gente se sorprende de ver estos dos temas juntos, duelo y migración. Entonces, el día de hoy, con muchísimo gusto, voy a hablar de esto. Este es uno de los temas que verdaderamente me gusta porque creo en él muchísimo. Creo que es una cosa que está sucediendo enfrente de nuestra nariz o a nosotros mismos o en nuestra familia cuando tenemos antecedentes de migración y de cualquier tipo desde cualquier lugar y no nos damos cuenta a veces qué es lo que está sucediendo. Entonces espero que al final de esta charla ustedes tengan una idea más clara de qué pasa con el migrante a nivel de las pérdidas que incurre al moverse de otro país, aunque vaya bajo condiciones ideales, como con una beca, como con todo lo mejor, ¿no? Y que yo me quiero ir. Ahora, igual abarca desde ahí hasta la gente que no se quiere ir, que tiene que salir de su país por motivos muchísimas veces de violencia o económicos, persecuciones, y esto lo vemos lamentablemente pues cada vez más, ¿no? Ciertamente, y con mucha pena lo admito, en México está sucediendo este fenómeno a niveles, yo diría que casi escandalosos, aunque no los veamos reflejados en las cifras. Mucha gente ha tenido que dejar sus lugares, con todo y todo, su casa, sus bienes, su historia, para poder irse a refugiar, pedir auxilio, pedir amparo a otros lugares en donde su vida no corra peligro. Y eso es una verdadera pena. Entonces, pues ahí las pérdidas son inconmensurables muchas veces, ¿no? Yo voy a hablar de ese aspecto psicológico que quiero que tengan en mente que igual puede ser más, menos
Este fenómeno puede pegarle más a la persona y a la familia, pues dependiendo de muchos factores. ¿Cómo fue la salida? ¿Bajo qué condiciones? Ahora sí que no es lo mismo llegar en avión y pedir una visa que irte en el lomo del tren que se llama la bestia horrible, que ir sufriendo desde la frontera sur, en el caso de México, hasta la frontera norte, ¿no? O desde otros países, porque ahora eso pasa, llegan de otro país aquí a México para tratar de alcanzar la frontera y ver si es posible tener auxilio o algún tipo de visa que los socorra, ¿no? Y poder salvar la vida y su familia. Entonces, bueno, es más o menos a cada uno bajo sus factores personales, familiares, fortalezas, recursos, que nos va a pegar un poco más o un poco menos, esto que voy a hablar. Ahora bien, en términos nada más logísticos, a mí me gusta cuando yo doy una charla que con toda confianza me pregunten, porque a veces dejar las preguntas hacia el final ya no tienen la misma, digamos, relevancia, contundencia para el que pregunta. Y a lo mejor perdemos contexto. Entonces, con mucha confianza, tengo de apoyo un PowerPoint y una persona que me va a hacer el favor de pasarlo, la maestra Betsabe. Y entonces, bueno, no nos vamos a perder, con toda confianza. Okay. Bueno, pues habiendo dicho eso, entonces si gustas ponemos, Betsy, el PowerPoint para guiarnos con él y que quien de ustedes tenga interés en esta información, pues yo con mucho gusto se los comparto. O sea, pueden tenerlo si ustedes lo quieren así, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, bueno, pues ya comenté acerca de la combinación de estos dos conceptos. La que sigue, por favor, Betsy. La que sigue, Betsy. ¿Es que entendemos por duelo? Sí, que entendemos por duelo. Ajá. Es que yo ya la veo, pero creo que no. Ay, yo no la veo, pero ya tienen ustedes que ¿Qué entendemos entendemos por duelo? Ajá. bueno, pues si quieres nada más me dices ¿No la bueno, pueden ver ustedes? Vanessa, ¿la puedes ver? Veo la primera diapositiva. Entonces, creo que no compartir. Voy a volver a compartir. Ok. Y si tenemos cualquier otro problema, yo también tengo una copia de la presentación que puedo compartir. bueno, perfecto. Ya debería verse. Sí, ya se ve. Okay. Bueno, esta pregunta es una pregunta muy sencilla. Me gusta a veces escuchar de parte de la audiencia lo que entendemos por la palabra duelo. La gente generalmente entiende por duelo solamente aquello que se asocia a la muerte, aquello que se asocia a las pérdidas a partir del fallecimiento de alguien querido. Y entonces hablamos de que alguien está en duelo o que una familia está en duelo y tenemos muchos símbolos alrededor de eso. El color negro, las flores, los funerales, tenemos lugares especiales para tener el duelo y dependiendo muchísimo de las creencias religiosas y sociales, pues hay entonces también toda una situación de rituales alrededor de qué hacemos cuando estamos en duelo, de este duelo aparatoso que todos podemos distinguir, que es por fallecimiento. Sin embargo, duelo abarca muchísimo más que nada más ese tipo de pérdida. Es todo un fenómeno psicológico al que me voy a referir primero y después en la segunda parte, digamos, de la presentación, ya lo voy a unir con migración. Entonces, primero aprendamos un poquito más o entendamos lo amplio que es esta palabra y todo lo que ello conlleva. ¿Ok? Entonces,
La que sigue, por favor, Betsy. Vamos a ver la definición. Aquí tenemos la definición, o una de las definiciones, ¿verdad? Pero escogí esta porque está muy concisa, en donde nos dice que el duelo pues, es un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que suceden después de la pérdida de una persona o una situación de vida con la que el sujeto en duelo está vinculado. Que es un proceso innato, involuntario, fuera de nuestro control. Como vemos aquí, estamos hablando de, a ver, regrésate un segundito, Betsy. Estamos hablando de muchos procesos psicológicos en los cuales no voy a entrar en este momento porque no es pertinente, digamos, a la charla, pero abarca no solamente cosas que tienen que ver con el individuo, sino cuando hablamos de psicosociales, pues también involucran a la sociedad. Pero fíjense bien que suceden después de la pérdida de una persona o una situación de vida con la que el sujeto en duelo está vinculado. Esta situación de vida vamos a ver que puede ser de muchos tipos, ¿no? Puede ser una pérdida laboral, una pérdida de mis bienes, una pérdida de país, ciertamente, una pérdida de una relación, no por muerte, sino como en una separación, en un divorcio. Hay una gran cantidad, bueno, una pérdida de salud, ciertamente, también genera un duelo, lo cual hace que se activen todos estos procesos psicológicos que son, digamos, de origen. Nosotros no escogemos tener estos procesos de duelo. Es más allá de nuestro control, es involuntario, es innato. Venimos nosotros ya programados con estos procesos. ¿Por qué? Porque durante nuestro transcurso por la vida siempre va a haber pérdidas. Muchas de ellas son naturales, normales, de esperarse, son de ciclo vital, cuando salimos de casa, cuando a lo mejor un hijo se va por matrimonio, cuando tenemos nuestro primer hijo, cuando tenemos nuestro primer corazón roto, digamos, después de nuestro primer romance. Es decir, hay muchas cosas que suceden por diseño biológico de desarrollo en la vida. También en estas se incluirían, por ejemplo, como nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, pues se espera que también ellos mueran antes. No es nada grato y es muy doloroso, pero no está fuera de lo que se espera en una situación vital normal. Entonces vamos a ver cuántos otros tipos de posibles pérdidas puede tener un sujeto que le cause todo este movimiento psicológico, el cual tiene sus propias manifestaciones, sus propios síntomas y signos, que son algunos de los puntos en los que hay que estar avesados, listos para identificarlo en mí o en mi familia o en alguien que quiero. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva que la raíz de la palabra duelo quiere decir dolor. Entonces, esto ya nos dice muchísimo de lo que estamos hablando, ¿no? No podemos evitar el duelo y por ende no podemos evitar el dolor, pero tampoco podríamos evitarlo porque nosotros somos seres vinculantes. Nosotros vivimos y crecemos y de hecho necesitamos básicamente para desarrollarnos vincularnos con el otro, con nuestra madre al principio, con quien nos cuide, con diferentes personas. No podríamos vivir en un vacío social. Entonces, el riesgo de tener dolor por separación, por pérdida, pues es siempre presente, ¿no? Pero pues así es este diseño de la vida. Okay. Adelante, Betsy, por favor. Entonces, miren, nada más muy rapidito, las manifestaciones del duelo pueden ser a todo nivel. Físico, a través de aparición de síntomas, enfermedades, etcétera. A nivel emocional, con síntomas de tristeza, ansiedad, irritabilidad, depresión, etcétera. A nivel de nuestras creencias, porque estas se afectan ya que se cuestionan. Cuando nosotros tenemos una pérdida,
siempre se cuestiona lo que yo creía acerca del mundo. Si esta pérdida es traumática, prematura, no es parte del ciclo vital, es algo que no se supone que debe de pasar en este momento, pues obviamente que toda esta estructura de lo que yo creo que es el mundo y cómo opera, pues se va a mover de tal manera mucho más cimbrada y mucho más dolorosa. Pero a todos nos reta el perder algo querido. Quiere decir que nosotros tenemos que volver a entender el mundo sin aquella persona o sin aquello que ya no está. De manera que también en la dimensión cognitiva tenemos manifestaciones. A nivel de la conducta, pues hay cambios en el comportamiento, tanto en lo privado como en lo social, y ciertamente en la dimensión espiritual, donde también hay cuestionamiento de las creencias espirituales y religiosas que yo pudiera tener, ya sea que las desechemos, que las reforcemos. Hay quien justamente hace mucho más fuertes sus creencias ante una pérdida, o hay quien las cambia, quien las desecha, en fin. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos que los tipos de pérdida, nada más algunos ejemplos, se puede perder la vida, se puede perder la salud. Digo, tenemos pérdidas de aspectos de sí mismo, como la salud, capacidades sensoriales, cognitivas, psicológicas. También podemos perder la autoestima, valores, ilusiones, etcétera, que caen un poco más en lo personal, ¿no? Tenemos también la posibilidad de tener pérdidas de objetos externos, como trabajo, situación económica, pertenencias, objetos queridos. Tenemos pérdidas emocionales, rupturas con pareja, amigos, pérdidas ligadas con el desarrollo, que fue las que les mencioné, ¿no? Propias del ciclo vital normal. La que sigue, Betsy, por favor. Ahora bien, ya hablando un poquito más acerca del tema que hoy nos ocupa, vemos que el duelo del migrante constituye una categoría especial, ya que toca y comparte aspectos de varias de las categorías de la pérdida anteriormente mencionadas. La siguiente. ¿Qué es el duelo del migrante ahora? Sí, ya mucho más específicamente. A ver, el duelo migratorio es un proceso natural de reorganización psicológica que implica la elaboración. La elaboración, en psicología, elaboración quiere decir el trabajo que tenemos que hacer para que algo suceda a nivel psicológico. Elaboración de las pérdidas asociadas a la experiencia de migrar. Entre sus principales características se encuentra que es múltiple, es decir, no es un solo duelo. Vamos a ver a qué me refiero con múltiple. Es recurrente y es parcial. Múltiple, ya ahorita vamos a ver, porque les voy a especificar todas las posibles pérdidas que un migrante o alguien que migra puede tener. Cuando hablamos de que es recurrente, hablamos de que como que se reactiva cada vez que la persona vuelve a su sitio de origen, a veces hasta con recordatorios, una llamada, interacciones con personas, familiares, seres queridos que se quedaron en la tierra de origen. Y es parcial porque no es un duelo que muchas veces nos abrume tanto como quizás otros duelos. Pero también aquí quiero hacer la acotación de que sí depende, y les recuerdo, de factores tales como cómo fue la experiencia migratoria, qué tan traumática fue, porque tenemos que reconocer que muchísimas veces esta experiencia como tal deja a la persona, aunque logre llegar al país de acogida, la deja verdaderamente en un estado pues, de traumatización.
importante, ¿no? Al grado de necesitar a veces intervención incluso pues, de algún programa de salud mental, de salud física, porque está lleno de dificultades, de peligros muy reales, de perder la vida, de perder sus objetos, de que ser víctima simplemente de crimen, ¿no? Cuando menos mucho aquí en México. En otros países el fenómeno también tiene sus propias características, ¿no? Como todas estas personas que migran, por ejemplo, a Dubái, que se van como trabajadores y se encuentran en situaciones que son muy poco envidiables, como que la gente que los trajo, pues les retiren los pasaportes hasta que paguen la cuota que supuestamente costó traerlos, los permisos, etcétera. Pero pues mientras la persona es una manera nueva, en mi opinión, tomo responsabilidad por esto, como de esclavitud moderna, ¿no? O los que van en balsas, pero de todas maneras, muchísima gente tiene que pagar cuando llega al país de acogida por mucho tiempo, a pesar de que haya tenido un viaje terrible o una travesía incierta. Y a ver, de verdad, creo que aquí se reta toda la resiliencia humana posible. Hay gente que tiene que soportar cosas que si ahorita las habláramos, uno pensaría, no puede ser, que de veras alguien pueda soportar eso y después llegando al país de acogida, logre ajustarse y logre hacer un futuro y realmente florecer en el otro país, ¿no? La mayoría de la gente lo hace a pesar de todas las heridas y toda la traumatización que significa llegar al otro país. Ahora bien, hablando nada más de la gente que se va con beca y que va feliz de la vida porque escogió irse. Aún así, de todas maneras, aunque la travesía no haya sido traumática, el llegar, el implica toda una reorganización psicológica, como lo dice esta definición, porque tienes que adaptarte a un lugar, sobre todo cuando es muy lejano o que tiene verdaderamente otras maneras muy diferentes de ser, de todo, como lo que tú conoces. Tienes que hacer muchísimos movimientos adaptativos en tu cabeza para poder sobrevivir bien en aquel país. Aunque sepas la lengua, aunque tengas recurso económico, de todas maneras rapidísimo, tiene que reorganizarse lo suficiente para poder funcionar y pues con éxito llegar a la meta que te propusiste cuando te fuiste para allá. Y eso tiene su grado de dolor, porque además la mayoría de la gente, aunque se vaya bajo esas buenas circunstancias, deja atrás a todos sus seres queridos. Y hay una parte pues muy dolorosa de esa, tanto, no se diga ya de los que se quedan, ni siquiera estoy tocando casi los que se quedan y lo que ellos sufren a su vez, ¿no? Sino los que se van, simplemente. Muy bien. Entonces, recordemos esto, de que puede suceder que la gente va de vacaciones muy contenta y de repente regresa otra vez como con esta sensación, no de volver a empezar, pero sí como se le reactivan todas las pérdidas y las tristezas, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver los duelos, ya como tal, los duelos múltiples a los que nos hemos estado refiriendo. Por favor, pasa a la derecha. Aquí los voy a enumerar nada más, pero sí voy a hablar de cada uno de ellos, lo que esto implica. El duelo por la familia y los seres queridos, el duelo por la lengua, el duelo por la cultura, el duelo por la tierra, el duelo por el estatus social, el duelo por el grupo de pertenencia y el duelo por los riesgos físicos que se corren. Aquí quiero señalar que el autor que estoy mencionando, Achotegui, es un doctor barcelonés
que ha trabajado por muchísimos años en el campo del duelo. Pues su tipo, digamos, de migrantes con los que él trabaja son un poco diferentes porque mucha gente es de África, los que justamente llegan como en balsa, todos los desplazados de países europeos, etc. Sin embargo, sus teorías, tiene muchos libros. Si alguien tiene interés en este tema, se lo recomiendo. Es verdaderamente una eminencia reconocida ahorita a nivel mundial, porque es de los pocos y su modelo además se usa mucho porque es de los que realmente dijo, a ver, este duelo del migrante no es igual que la mayoría de los duelos. Este tiene otras características y por ende otras necesidades. Entonces, él desarrolló este modelo y creo que aunque él lo desarrolló en una población, pudiéramos decir, muy diferente que la latina, en la que yo tengo más experiencia, porque yo misma he sido migrante. Yo me fui a vivir a Estados Unidos y allá duré 13 años, allá fui a la universidad. Y bueno, pues yo soy un sujeto de mi propio experimento, ¿no? Porque por eso puedo hablar desde los libros y desde la experiencia acerca de, aunque te vayas bajo las mejores circunstancias, no es fácil tampoco. Pero bueno, este doctor incluso ha hablado mucho del síndrome de Ulises. Él se refiere al síndrome de Ulises como el de la Ilíada y la Odisea, porque es como este síndrome que muchos de los migrantes llegamos a desarrollar, en donde siempre, siempre, siempre estás pensando que vas a volver a tu tierra y te compras una casa y ni afianzas quizás un matrimonio, pero siempre hay este longing, porque no tengo una palabra en español para ello, como este deseo, como esta nostalgia que a veces te impide que te adaptes un poco más quizás a el lugar donde estás. Yo lo equiparo un poco como con resignación, un poquito, o aceptación, que es una palabra más activa que resignación, que implica un poquito más de pasividad, en donde puedas decir, bueno, aquí ya, esto es lo que hay, aquí estoy por estas razones, esto sí hay, esto no hay, y lo extraño, pero lo que sí hay, y reconocerlo, y poder crecer con ello y poder realmente adaptarte de tal manera que florezcas aún más. Entonces, bueno, toda su teoría acerca de Ulises, comparando la novela con la migración, es interesantísima, se les recomiendo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver primero el duelo por la familia y los seres queridos. Pásale, por favor, para que siga. Bien, este duelo se refiere a la pérdida de la red familiar y social de apoyo cercano, especialmente en situaciones de dificultad, ¿no? Porque en los países, y aquí sí voy a usar el ejemplo de los países latinos, creo que puedo generalizar un poco, la red familiar y social de apoyo cercano es fundamental en la vida. Es muy rara la persona que se sale, digamos, de eso. La enorme mayoría todavía vivimos emocionalmente cercano y contamos con nuestra red familiar y social de apoyo cercano cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van bien y especialmente cuando van muy mal. Es decir, cuando nosotros al migrar nos quedamos sin ello, esa pérdida se siente como un verdadero hueco terrible que hace una enorme diferencia, es decir, psicológicamente aceptar que no están cerca de ti, aunque ahora con toda la posibilidad virtual que hay, la gente se acerca mucho más. Antes pues no era posible y tenías que esperar una carta por allá que llegabas dentro de un mes. Ahora la gente puede estar mucho más cercana.
oírse, los papás que se van o mamás, que ahora también muchas mamás, aquí en México la migración se vuelve femenina cada vez más, pueden estar al pendiente, digamos, de sus hijos y hacer maternaje de lejos, ¿no? Fuiste al doctor, cómo te fue en el examen, qué te duele, cómo estás, ese tipo de cosas también los papás. Sin embargo, no, pues obviamente que no es lo mismo y eso ya a veces se deriva pues en otro tipo de fenómenos sociales en donde no hay una vinculación muy cercana, pues la gente allá empieza a hacer como unas segundas vidas que otras familias, otras parejas que dificulta muchísimo más estos reencuentros, ¿no? Con los hijos que dejaron aquí en México, por ejemplo. Entonces, bueno, es un duelo para el migrante porque no tener esta red cerca implica en sí mismo sufrimiento, en sí mismo. Sentimientos de soledad y posiblemente en las mujeres aumento en la vulnerabilidad a sufrir violencia de género. Esto lamentablemente lo vemos a veces en los campos de la gente que se va a la agricultura y trabajan en los campos. Hay muchísimas mujeres que, bueno, pues sí están mucho más expuestas si van solas a tener este tipo de violencia de género, ¿no? Porque pues todavía hay mucho machismo, todavía hay mucha sensación de que pues si vienes sola es más fácil que yo haga con ella lo que yo quiero, en fin. Entonces, no tener esta red cerca todavía es verdaderamente, y por eso está en el número uno de los duelos más dolorosos que hay en el migrante. El segundo, vemos, si pasas el que sigue, Betsy. El segundo es el duelo por la lengua. Cuando nosotros nos vamos a un país en donde se habla un idioma que no conocemos, pues lo que se pierde al perder la lengua es una sensación, bueno, una parte de la identidad, para empezar, una parte muy importante de la identidad, del cómo puedo yo decir lo que siento, porque cuando lo traduces, cuando vas aprendiendo otro idioma, que es muy satisfactorio, pero también supone un esfuerzo enorme, adaptativo. Hay muchas cosas que no entran en esa experiencia de traducción, por muy fluente que seas en el otro idioma. Hay tonos de voz, hay palabras que no tienen traducción, que no tienen la emoción que alguna que parece similar implica en el otro idioma. Y bueno, pues generalmente eso causa mucha nostalgia por poderte comunicar fluentemente y que alguien te entienda con 2 o 3 claves que des, te entienda la otra gente a qué me estoy refiriendo. También implica la frustración pues de no poder, bueno, aquí estoy diciendo esto, de no poder expresarse como a uno le gustaría en el idioma del país de acogida. Y también eso a veces genera sentimientos de inseguridad y vergüenza. Inseguridad porque obviamente que cuando estás, y sobre todo cuando estás recién empezando a hablar, suenas tentativo, no suenas seguro, suena como mucha gente puede interpretarlo, como que no eres capaz. Por ejemplo, un ingeniero que se vaya a trabajar allá puede tener todos los conocimientos y la brillantez y todo, pero su idioma no le comunica a la otra persona ese dominio y esa expertise que realmente tiene. Y también hay aparición de vergüenza porque da pena que te corrijan, porque se siente uno medio tonto cuando te equivocas de palabra, o peor, cuando dices verdaderamente una barrabasada en vez de decir lo que querías decir. Y también tiene que ver la vergüenza con sentirte menos que, con sentirte diferente, pero en un mal sentido, diferente. Y en la experiencia de los migrantes,
experimentar la diferencia perpetua, es decir, siempre vas a ser diferente, siempre vas a ser migrante, aunque estés muy bien adaptado. Se puede superar perfectamente esta cosa de la vergüenza, pero en muchas personas, sobre todo cuando recién llegan, encima de toda la experiencia que traen, probablemente traumática, como ya mencioné, hay estos sentimientos. Entonces, pues es difícil para ellos encima de todo, ¿no? Experimentar esto. Entonces, pues ya decía yo que sí, generalmente la gente hace un esfuerzo por aprender. Hay nichos también culturales en donde la gente llega y ya siente que no necesita, ¿verdad?, aprender porque todo el mundo habla español, porque todo el mundo habla el idioma de donde vienen, y entonces a veces la gente, los migrantes no hacen el esfuerzo suficiente, pero tiene que ver con mucho de este duelo por la lengua y como con la sensación de sentirte cobijado y abrigado, sobre todo si tu experiencia fue difícil para poder llegar a donde llegaste, ¿no? Entonces, bueno, el idioma, la lengua, es todo un tema en la vida de los migrantes, porque yo tenía, cuando vivía allá y trabajé en clínicas de terapia, yo tuve pacientes chicos que me decían que no les gustaba que los usaran sus padres de intérpretes, porque eso pasa mucho. Entonces el papá, la mamá le dicen al niño, a ver, porque el niño sí habla inglés, a ver, tú dile a la señorita tal, sobre todo para cosas oficiales, cosas donde el niño ni tiene por qué saber esas cosas, en el banco, cosas legales, etcétera. Entonces era un tema para los niños y les daba vergüenza también, les daba mucha vergüenza que sus papás no pudieran hablar inglés. Entonces el tema de la lengua podríamos hablar de eso en toda otra charla muy larga. Entonces, bueno, finalmente la integración de una nueva lengua es parte muy importante, ya como resumen de todo lo que acabo de decir, de la experiencia migratoria. ¿La que sigue, por favor? El duelo por la cultura. De lo que habla es la pérdida de los referentes culturales que significan las normas de conducta o que implican las normas de conducta, los valores, los sabores, la comunicación, el sentido del tiempo, la manera de pensar y de sentir colectiva que les ha acompañado durante la mayor parte de su vida. Cuando hay esos nichos a los que me referí anteriormente, cuando llegas a un lugar en donde ya hay toda una red de parientes o de vecinos o de amigos que se van haciendo, que vienen del mismo lugar, del mismo pueblo, etcétera, pues todavía quedan algunos referentes que hacen menos difícil esta pérdida. Pero cuando no es así, realmente tienes que aprender y tienes que volver a crear todo un sistema que te vaya a ti bien, digamos, que tenga coherencia y congruencia contigo, de cuáles son los referentes culturales en los que ahora te tienes que mover. Porque esos en ningún lado te los va a enseñar nadie, en ninguna clase de inglés ni nada. Tú tienes que aprender aquí cómo se hacen las cosas, qué es apropiado, qué no es apropiado, cuáles son los valores, cómo se comunica la gente, porque hay culturas donde está bien hablar muy directamente, ver a los ojos. Hay otras donde no, donde eso sería muy respetuoso. Le damos vuelta, como muchas veces los mexicanos, para poder decir algo. Es muy cultural eso, muy cultural. Se toma como falta de asertividad o como inseguridad, no sabes lo que quieres decir. En fin. Entonces, todo el sentido del tiempo, eso es una cosa muy notoria, que especialmente, digamos, nosotros los mexicanos, pues nosotros tenemos palabras incluso que capturan la esencia del tiempo que no existen en otra parte, como ahorita. Ahorita quiere decir muchas cosas, quiere decir 1 hora, quiere decir 9 horas, quiere decir mañana, o ahorita quiere decir de verdad ahorita, en este instante, es diferente.
Entonces, todo el sentido del tiempo compartido se tiene que, pues se pierde, porque ahora tienes que tener otro sentido del tiempo que haga sentido con este nuevo lugar que está ofreciendo retos a todo nivel de adaptación. La manera de sentir colectiva, ¿no? Acerca de ciertos temas, pues también es algo que está ya tan, digamos, integral en tu ser que ni cuenta te das cuáles son a veces tus maneras de sentir acerca de algo porque las das un tanto por hecho, porque la comunidad así lo siente y pues ni siquiera se te ocurre pensar en algo que pudiera ser, que te tuvieran que ver con este sentir colectivo que no has identificado. De la que sigue, por favor. El duelo por la tierra lo que implica que es que aquí, por lo que se llora o por lo que se sufre, es por todo lo que se pierde acerca de paisajes, olores, el clima que uno puede estar acostumbrado, la luminosidad, la temperatura, los colores, la humedad, los sonidos. La gente añora muchísimo, muchísimo partes de esto, en cualquier migración, en cualquiera, independientemente de a dónde vaya. Entonces, es mucho lo que se siente, sobre todo si te vas a lugares en donde es completamente lo contrario, vives en la costa y te vas a la nieve, etcétera, cosas que retan tanto que te hacen añorar muchísimo más y por ende pues, te dan más sufrimiento. El que sigue, por favor. Bien, me voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya nuestro tiempo se está acabando. Se duele el migrante también por la pérdida del estatus social, porque por lo general, de donde viene es conocido por referentes, ¿no? Es hijo de alguien, vive en la casa de alguien, está casado con la familia fulana, y todo eso se pierde una vez que tú llegas a otro país. Entonces, hay también una pérdida de estatus social porque a lo mejor tú tenías otro tipo de trabajo en el que te desempeñabas muy bien, eso está pasando ahorita mucho, profesionistas que tenían buenos trabajos, digamos, consultorio, etcétera, y al irse se pierde todo. Entonces tú no eres nadie cuando llegas a la otra cultura. No tienes referentes de estatus social que tenías en tu cultura. Y eso se siente mucho, se siente como una verdadera y terrible pérdida. Y también a veces el hecho de ser extranjero, la falta del dominio del idioma o tener acento suele conllevar a una pérdida de estatus como en un ambiente laboral, ¿no? Generalmente. El número 6, por favor, Betsy. El duelo por el grupo de pertenencia, pues también yo creo que está muy claro que hay una identidad grupal que tenemos todos en nuestro lugar de origen, que somos diferentes y similares a las personas del grupo al que se pertenece. Con la migración, pues esta sensación de ser diferente se agranda y el equilibrio entre esta similitud y diferencia se rompe y eso causa sufrimiento. El migrante siempre será extranjero, siempre distinto, y este sentimiento hace sufrir en mayor o menor medida, aunque la persona esté integrada y aparentemente no esté sufriendo problemas discriminatorios. ¿Okay? Y el último, y ahora sí me estoy yendo muy de voladita porque veo que puedo hablar de esto tanto que el tiempo siempre se me va volando. El último es el duelo por los riesgos para la integridad física, es decir, la percepción de haber perdido seguridad física, de ser vulnerable, sobre todo en el trayecto, que ya lo habíamos mencionado. Y en estos duelos se incluyen aspectos que pueden tener relación con ser víctimas de actitudes despectivas o discriminatorias, así como también con ser víctimas de exclusión o de racismo. Todo lo que implica entonces todos estos aspectos diferentes de duelo, tenemos que tenerlos presentes cuando queremos entender esta parte tan personal de la experiencia del migrante. Es imprescindible entender que estas personas, por muy adaptadas que estén, que probablemente ya no se vea que les molesta nada, hay siempre un lugar suavecito por ahí
que a lo mejor todavía duele, todavía añora, pero sobre todo los recién llegados o los que tienen poco tiempo, los servicios de salud mental, física, tienen que estar muy avesados en esto. Esa es una de las cosas que siempre hago mucho énfasis, porque algo que puede parecer alergia, alguna afección física, bien puede ser simplemente un síntoma. Si tú le preguntas a esta persona cuánto hace que llegó y en qué circunstancias, te vas a dar cuenta que hay todo un proceso de duelo que no se ha podido hablar, que no está validado socialmente, y a eso le llamamos duelo desautorizado. La que sigue, a ver si va a ser la última ya. El duelo desautorizado, y aquí quiero mencionarlo, porque los duelos en realidad son construcciones sociales aparte de procesos psicológicos. Es decir, socialmente se determina qué es lo que, a lo que se le llora, a lo que no se le llora, de qué manera, en dónde, cuántos días, etc. Y los duelos migrantes del migrante generalmente no tienen este reconocimiento social. Entonces la persona tiene que vivirlo solo. No sabe qué le está pasando, pero no puede tampoco decirlo porque afuera, o la gente hace comentarios tan sencillos como, ay, ya, pues reponte, ya, ay, todavía estás con eso. En fin, ese tipo de comentarios que invalidan aún más la experiencia. Entonces estos duelos, y con esto me voy a empezar a despedir, carecen de rituales, como muchos de los otros duelos lo tienen, ya dijimos, los funerales, etc. Que ayudan, finalmente los rituales ayudan a darle significado a la pérdida. No tienen apoyo social, no pueden ser expresados por falta de reconocimiento social, no entran en las normas del duelo de esa cultura a la que se llegó. La sanción social aumenta el sentimiento de culpa y vergüenza, y hay autoprivación de la expresión del dolor. Entonces la persona empieza a convencerse de que no es para tanto, de que estas son invenciones mías, que esto que siento si es gripa, no es ganas de llorar, que no puedo, etc. Entonces se privan de la posibilidad de compartir realmente lo que sienten, lo que extrañan, lo difícil que es, etcétera, que no quiere decir desadaptarse, quiere decir nada más vivir esta parte que está siendo sofocada, que está siendo aplastada, porque no se le da permiso, no se reconoce socialmente que existen esos procesos en el momento en que la persona necesariamente, en mayor o menor grado, está pasando por una experiencia migratoria o recién acaba de llegar o tiene 6 meses, aunque tenga un poco más. Entonces, bueno, pues ya siento como, a ver, perdone, voy a ver el tiempo, no, sí, pues quedaron 4 minutos según mi reloj para las 2. Y discúlpenme, por favor, siento que se me fue tan rápido el tiempo que ya no, si alguien quería preguntar, ya ni siquiera di chance, pero bueno, pues con mucho gusto les comparto estas, a quien así lo desee, puede tener todas estas diapositivas, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que la clase termina a las 12:10 oficialmente, así que para, bueno, a nosotros nos queda tiempo, pero claro, entiendo si hay que hacer otras cosas por allá, Noelia. Pero muchísimas gracias. A ver, ¿hay algunas preguntas entre? Sí, creo que hay una manita ahí, Madeleine. No sé si estaba dando aplausos o si estaba levantando la mano. Se estaba despidiendo. Ok. Ok. Bueno, pues de todas maneras, si hay alguna pregunta, o si hay. Bueno, y no sé si mis estudiantes tienen alguna pregunta, pero yo sí. Me gustaría saber, bueno, primero quiero decir muchísimas gracias. Ha sido muy fascinante empezar a entender las intersecciones de la migración y también los diferentes tipos de duelo, ¿no? Porque
Muchas veces, como ya comentaste al principio, que cuando hablamos de la migración estamos entendiéndola más como fenómeno económico, político, y no hablamos mucho sobre las consecuencias psicológicas y personales de esto y todo el conjunto de las experiencias. Mi pregunta tiene que ver con los consejos o lo que podemos hacer, por ejemplo, en países de acogida, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer a nivel personal o a nivel colectivo para apoyar mejor la salud de los migrantes? Ajá, muy bien, gracias, muy buena pregunta. Yo creo que a nivel colectivo, el primer paso siempre es tomar conciencia de que este fenómeno existe, ¿no? Y que puede estar afectando mucho más de lo que tú crees a alguien que está cercano. Ahora, por ejemplo, en los servicios de salud, como en las universidades o en el municipio, etcétera, a todos los niveles de salud del gobierno, siempre se deben de ofrecer, estoy hablando del mundo ideal, pero este es realmente algo en lo que creo, se deben de ofrecer servicios de consejería en donde, digo, o los que ya existen deben de incluir algún tipo breve, que los hay, de cuestionarios de duelo no procesado, porque los duelos también pueden como atorarse, como quedarse ahí sofocados, como dije, aplastados, y pueden pasar años y vives con eso, vives adaptada, pero hay un dolor que si lo tocas tantito sale y que por supuesto que eso impacta tu salud física necesariamente, no estamos separados, cuerpo y mente y espíritu. Entonces, conciencia es primer lugar a cualquier nivel, a nivel personal, a nivel de instituciones, y hacer como un rápido, sigo pensando en las instituciones que ofrecen servicios de salud, hacer como un tipo de screening rápido de si existe alguna situación de esa naturaleza abajo de los síntomas que traen a esta persona a consulta, ya sean con el doctor o con el psicólogo. Más abajo del problema familiar o de cualquier otra cosa, ¿no? Ese es uno. A nivel personal, bueno, el primer paso sigue siendo conciencia, conocimiento del tema, de que existe esto. Y el segundo, pues las relaciones que uno tenga directas con gente que es de otros países, que es de otras culturas, pues uno puede, si hay si la relación lo permite, uno puede preguntar. ¿No extrañas? A veces hasta una pregunta como esa es abrir la puerta, pero dando permiso de que si quieres hablar, yo te oigo. Porque a veces, cuando ha pasado mucho tiempo, parecería que ya desapareció tu cultura de origen casi, ¿no? Como que ya no ocupa un lugar preponderante en tu vida, cuando difícilmente es así. Entonces, cuando uno siente una posibilidad de oído que con simpatía va a escuchar lo que uno tiene que decir, entonces hay un permiso para quizás decirte lo que realmente siento, ¿no? Y cómo me siento al respecto. Entonces, a nivel personal, eso es lo más conveniente. Ahora, si una persona te cuenta cómo le duele tal o cual aspecto de haberse venido, pues nosotros no podemos hacer nada por aliviar el dolor de alguien. Eso lo sabemos, es una regla de oro en psicología. Nosotros lo que podemos hacer es estar humanamente abiertos a escuchar al otro. El poder de la escucha, pero de la verdadera escucha empática, es poderosísimo. No puede minimizarse. A veces la otra persona nada más con eso siente que ya algo se pasó, que ya algo se transformó, que algo se alivió
y puedes seguir. O si tú ves que puedes dar un consejo más puntual, pero una como especie de sugerencia de, oye, es que eso a lo mejor te está haciendo daño, aguantarte tanto, ¿por qué no lo checas con una consejera? Si tú quieres, es posible, etcétera, que haya un servicio que yo sé, una cosa así, ¿no? Pero siempre con una sugerencia respetuosa, porque no podemos decir, es que mira, tú no debes de ya, o sea, la gente lo hace bien intencionadamente, pero esos consejos dogmáticos de, no, 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 tú no te preocupes, ellos van a estar bien, o tú no te preocupes, pero así como un hecho, cuando uno no tiene ninguna certeza de que eso es real, pues por muy bien intencionado que sea, no sirve, pues. Lo menos que puedes hacer es que no sirve. Entonces, cuando uno ofrece una sugerencia, tiene que ser así, dándole absolutamente toda la opción a la otra persona para que la tome o la deje, de acuerdo a su conveniencia. Tú se lo vas a decir desde un lugar de amor. Y eso siempre se traduce, eso siempre se siente cuando realmente a la otra persona le interesa, cuando menos lo suficiente para haberte regalado un poquito de su tiempo, para haber pensado cómo podría haberte o ayudarte. Eso se comunica en cualquier idioma. Entonces, bueno, pues no sé si contesté tu pregunta, pero eso es a los dos niveles a los que no sé, yo puedo decir algo. Sí, muchísimas gracias por esa respuesta. ¿Hay otras preguntas? Yo siempre las tengo, sí. ¿Está bien? Bueno, y pueden escribirlas en chat también y puedo leer eso. Mira, Bien, sí, tenemos algo en chat. ¿Creen que esto ha pasado en el pasado también? ¿Cómo cree que ha cambiado? ¿A qué te refieres, Evan? ¿Como a la experiencia de los migrantes? A ver, porque yo sí creo que la experiencia de los migrantes, digamos, ha pasado, así como esta parte, pues, a la que hoy nos referimos, ha pasado y sigue pasando por todos los años, ¿no? Porque la experiencia sigue siendo de arrancamiento, de separación y a veces, y no puedo menos que enfatizar esto, con muchos elementos traumáticos. Entonces, eso yo sí siento que ha pasado por siempre. Lo que pasa es que ahora la diferencia es que cada vez es más visible, más conocido el fenómeno, más hablado. Se nos permite decir estas cosas así radicales que estoy diciendo aquí. Cada vez hay más conciencia alrededor de esto, más apoyo, más grupos que se preocupan en los países de acogida por apoyar a los migrantes, que reconocen que existen los duelos, ese tipo de cosas. Entonces, cuando el mundo, digamos, va cambiando en ese sentido, pues se refleja también en estos fenómenos. Pero la experiencia humana de separación de un vínculo, esa es de toda la vida. Porque estamos nosotros biológicamente, los alambres que nos hacen, digamos, funcionar, están diseñados para estar vinculados, para estar intrínsecamente juntos con alguien. Primero con quien nos cuidó, nuestra madre, quien haya sido, y después esos vínculos se van generalizando hacia otras personas y situaciones de nuestra vida. Pero siempre nos vinculamos, siempre. Y cuando un vínculo se rompe, ese es el dolor del duelo. Ese es por excelencia el dolor del duelo. Los vínculos que se rompen. Ya sea por muerte, porque te vas, porque no ves, no vuelves a oler, a ver ese paisaje, todos esos vínculos. Entonces, sí creo que es parte intrínseca de la experiencia humana. Ojalá haya podido contestar tu pregunta, Evan.
Pues sí, me imagino que también esa experiencia tiene que ver con la experiencia del duelo de los que se quedan atrás también. No sé si Oh, sí, sí, hay sí. un momento, unos minutos para platicar un poquito sobre eso. ¿Cuáles han sido las experiencias de las personas que no se migran, que experimentan esa ruptura de la familia también? Sí, bueno, sí, ese es un tema también que se ha investigado mucho. Aquí en Michoacán, como es un estado de muchos migrantes, aquí se hacen muchas investigaciones al respecto. En mi facultad, a ver, hay muchas investigaciones respecto a los que se quedan, ¿no? Bueno, también a los que se van y ahora a los repatriados, a los deportados, también. Este, los que se quedan sufren mucho también duelos de otra manera, porque por ejemplo, no sufren los duelos de la lengua, del paisaje, de los sabores, olores, eso, sino más como de la familia. Entonces, se acota un poquito más en esa categoría, pero al mismo tiempo que se acota ahí, también se agudiza mucho, porque se pierde al irse, estoy pensando, por ejemplo, estereotípicamente el papá, o bueno, también la mamá, se quedan muchos roles que se tienen que cumplir, alguien los tiene que cumplir. No nada más se va la persona, sino también se van los roles que cumplía. Era la que hacía la comida, la que lavaba la ropa, la que se preocupaba que hubiera comida en el armario, digamos, la alacena. Entonces, ¿quién va a hacer todo eso? Entonces, la familia se tiene que movilizar ahora y reorganizar, aparte de que cada uno de los integrantes tiene su propio proceso de duelo del que se fue, y aparte mucho miedo de saber que llegue bien, y dura muchos días en saber si llegó bien, se quedan muy endrogados porque cuesta dinero mandar a la persona a que se vaya. Y aparte de eso, hay que reorganizar todo el sistema familiar. Necesariamente alguien tiene que seguir cuidando a los niños, a la abuelita. Alguien tiene que trabajar aquí. Entonces, muchas mamás que antes no trabajaban fuera de su casa, pues ahora tienen que buscar un empleo porque, pues en lo que llegue el dinero, ¿no? Que de las remesas, en lo que llega la persona, en lo que se instala, en lo que primero le pagan, etcétera, va a tardar un rato en que llegue la primera remesa. ¿De dónde se va a sacar dinero? Si lo que quizá teníamos o pedimos prestado fue para que se fuera. Eso es muy común, esta foto que estoy poniendo, muy común. Entonces, se sufre de otro modo. Hay otras dinámicas, digamos, de duelo que actúan en este tipo de situación con los que se quedan. Pero, sí, una cosa, también hay mucha sintomatología depresiva, ansiosa, que se ve en los centros de salud de la gente que pues acaba de expulsar, digamos, a un migrante, ¿no? De su sistema familiar. Entonces, hay un costo psicológico y emocional alto, muy alto. Sí. Pues muchísimas gracias. Ya veo que ya son las 12:12, así que vamos a tener que despedirnos, pero creo que esta ponencia ha sido muy interesante y una manera excelente de cerrar nuestra exploración este trimestre de la cultura mexicana y la literatura. Y bueno, hemos hablado mucho de la migración hace unas semanas, así que ahora podemos conectar estos temas de una manera muy bonita. Entonces, muchísimas gracias. Seguramente mis estudiantes sí tendrán preguntas para la doctora López Peñalosa y también Ajá. para nuestros otros invitados. También tengo una lista que tengo que mandarte a ti, Betsy. Pero otra vez quiero agradecerles a todos por estar aquí y pues vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. No, el gusto fue para mí. Muchísimas gracias y suerte a todos. Gracias por su atención, Rosy, Evan, Dana, y no me acuerdo que alguien más se fue. Ah, Michelle, no me acuerdo, pero bueno, Madeline.
Ok, y gracias por supuesto a ti, Vanessa, por la invitación y a ti, Betsy, por todo el apoyo que me diste. Ok, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Bye.